Hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta masterclass y bueno, les agradezco por estar aquí y sobre todo por regalarse este espacio que es para ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que muchas veces no entendemos. ¿Por qué, aunque nos esforzamos, aunque hacemos todo lo que se supone deberíamos de hacer, todo lo correcto, todo lo que está en nuestras manos? ¿Por qué aún así el dinero no fluye como yo quisiera en mi vida? A lo mejor todavía vivo con deudas, a lo mejor todavía no estoy generando los ingresos que yo quisiera, a lo mejor no tengo el trabajo que yo quiero. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? De eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y también vamos a ver qué necesitas hacer para salir de esa situación que a lo mejor el día de hoy te está causando preocupación, te está causando angustia, a lo mejor ansiedad, a lo mejor miedo. Y bueno, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Por qué? Y cómo salir de ahí, qué hacer para cambiar esa situación. Y bueno, antes de empezar, quienes todavía no encienden su camarita, me pueden encender su camarita, por favor. Y bueno, cuéntenme desde dónde se están conectando para irlas conociendo. Cuéntenme aquí en el chat desde dónde se conectan. Aquí tenemos al ingeniero Ángel, que me dice aquí, tenemos al ingeniero Ángel que nos está apoyando en la parte técnica y él nos está mandando mensajitos aquí en el chat. Me dice aquí una personita que no escucha. Los demás sí me escuchan, Silvia. Aquí me confirman que sí se escucha. Silvia me dice que ella es de Monterrey. Sí. Silvia, tú sí me escuchas bien, ¿verdad? Excelente. Entonces, por ahí, esta personita, algo está ahí pasando en tu dispositivo, que por eso no estás escuchando. Ok, me dicen que de Ecatepec, excelente. Ok, hay que revisar ahí que tengamos todo el volumen puesto. A lo mejor a veces cuando usamos audífonos hay como que interferencia, pues hay que revisar por ahí el dispositivo. Y ahí le está contestando el ingeniero Ángel para que pueda escuchar, porque hoy vamos a compartir información bastante importante, bastante que nos va a dar claridad y que nos va a ayudar a salir justamente de ese ciclo en el que muchas veces sentimos que no hay salida, que no podemos hacerlo diferente. Entonces, hoy te voy a mostrar por qué a veces te esfuerzas, por qué a veces trabajas, por qué a veces haces todo bien y aún así el dinero no se queda. Y también, bueno, qué necesitamos hacer para que esa situación deje de repetirse. Y bueno, muy probablemente sea la primera vez que me vean, tal vez no me han conocido todavía, a lo mejor sí, pero bueno, me presento para quienes todavía no me conocen, para quienes es la primera vez que entran a alguna de mis sesiones. Mi nombre es Wendy Chávez, soy fundadora de Ramadasa y creadora de la comunidad Joyas de Familia. Y bueno, yo soy facilitadora de constelaciones familiares y metafísica. Y lo que yo hago es acompañarte a descubrir cómo tu historia familiar sigue influyendo en tu relación con el dinero el día de hoy, para que así tú puedas dejar de repetir esa historia de escasez que muchas veces sin darnos cuenta la estamos viviendo y para que puedas empezar a vivir con más abundancia, con más prosperidad, para que el dinero se sienta seguro, para que el dinero se pueda llegar y quedarse, para que puedas abrirte tú también a recibir y sentir que lo mereces, porque muchas veces ese es uno de los bloqueos, que sentimos que no lo merecemos. Y te invito a que te quedes conmigo hasta el final porque vamos a hacer una activación de la prosperidad justamente para que empieces a cambiar tu relación con el dinero. Esta activación te va a ayudar a que algo dentro de ti se mueva y eso que está bloqueado pueda irse desbloqueando
para que así no solo te vayas con información, sino que también te vayas con un primer movimiento real, un primer movimiento interno para reconciliarte justamente con el dinero, con la prosperidad. Entonces, cuéntame ahí, si te pasa que tú trabajas, que a lo mejor cobras, a lo mejor tienes un emprendimiento, a lo mejor tienes un negocio, a lo mejor tienes un trabajo estable y cobras y te esfuerzas y trabajas mucho, pero aún así el dinero no se queda, pero aún así sigues viviendo con deudas, pero aún así te da miedo que no te llegue más dinero, que si te lo gastas ya no va a llegar más dinero. Escríbeme ahí un uno en el chat si tú te sientes identificada con esta situación de que te esfuerzas mucho, a lo mejor eres la proveedora de tu casa, entonces sientes que todo depende de ti y que no alcanza, que no es suficiente, que por más que hagas y que lo intentes, aún así no logras salir de esa situación. Entonces escríbeme ahí un uno en el chat, porque eso no es algo aislado, no es algo que solamente te pasa a ti y no es mala suerte. Ya te lo digo, eso que te pasa no es mala suerte, no es que así te tocó, tampoco es que así te haya tocado. Esto es algo que tú estás viviendo y que muy probablemente estás repitiendo de tu familia. Si tú te pones a ver cómo están los demás miembros de tu familia, muy probablemente te des cuenta que no eres la única que está viviendo en esa situación. Y te lo digo porque esto también me pasó a mí. Antes yo también vivía desde el esfuerzo, yo también trabajaba muchísimo y económicamente yo sentía que todo lo que yo trabajaba, que todo lo que yo me esforzaba, no se veía reflejado en mi dinero. En ese entonces yo era maestra de inglés y trabajaba en una escuela privada y en esa escuela pues eran muy exigentes. Y yo tenía que esforzarme mucho, trabajaba a tiempo completo, mis 40 horas a la semana y todavía había veces que tenía que llegar a mi casa y seguir trabajando para poder cumplir con todos los requisitos que me pedían en ese trabajo. Sin embargo, el sueldo que yo recibía, lo que me pagaban, no era equivalente a todo eso que yo hacía, a todo el esfuerzo, a todo lo que realmente mi trabajo valía. Y eso me frustraba muchísimo. Además, vivía yo con deudas. En ese entonces, como lo que me pagaban no era suficiente para cubrir mis gastos, bueno, empecé a utilizar la tarjeta de crédito y como cada que yo cobraba tenía que pagar la tarjeta de crédito y no era suficiente, seguía yo utilizándola y empecé a entrar en un ciclo de deudas que yo sentía que no podía salir de ahí. Probablemente a ti también te haya pasado o te esté pasando en este momento. Y bueno, hace alrededor de unos 12 o 13 años conocí una enseñanza que se llama metafísica y a través de ella logré desarrollar una conciencia de prosperidad. Cuando empecé a trabajar con todo esto, yo me di cuenta que yo estaba viviendo con una mentalidad de escasez y no era porque yo quisiera vivir de esa manera, sino porque era lo que yo había aprendido, porque era lo que yo había escuchado, porque era lo que yo había visto y yo no me daba cuenta que estaba viviendo con esa mentalidad de escasez. Cuando ya lo pude ver, ahí fue cuando pude ya empezar a trabajar en lo opuesto, en una conciencia de prosperidad. Y ahí fue cuando empezó a cambiar mi vida. Ahí fue cuando empecé a ver resultados diferentes. En ese entonces les decía yo, estaba yo en una escuela privada donde el sueldo no era lo suficiente para lo que yo quería. Y cuando empiezo a trabajar esta conciencia de prosperidad, yo aspiraba a otro empleo en una escuela, pero pública, en la universidad pública de aquí donde yo vivo. Y bueno, cuando empiezo a trabajar en esta conciencia de prosperidad, se presenta la oportunidad y puedo conseguir ese trabajo que yo deseaba. Y a pesar de que no ganaba más, porque ganaba exactamente lo mismo o un poquitito más quizás, sin embargo, sí trabajaba yo mucho menos. En la escuela privada yo trabajaba 40 horas a la semana y ahora en este nuevo trabajo yo solamente trabajaba 18 horas a la semana. Era tal vez la misma cantidad de dinero, pero por menos tiempo, por menos esfuerzo. Y eso me dio la oportunidad, me dio el tiempo, me dio la libertad de que yo pudiera tomar
otros proyectos independientes. Y ahí fue cuando me di cuenta que no nada más mi trabajo es mi fuente de ingreso. Yo puedo recibir dinero de múltiples canales. Con mi conciencia de prosperidad se empezó a abrir todo ese mundo de posibilidades que antes yo no podía ver, porque yo creía que solo con mi trabajo, con ese puesto que yo tenía, era lo único que yo podía hacer para generar dinero. Y no, hay un mundo infinito de posibilidades de donde tú puedes recibir dinero. Y cuando yo me abrí a recibir todo eso, bueno, pues la vida empezó también a mandarme lo que yo en ese momento ya estaba preparada para recibir y que ya sabía que ya me había yo dado cuenta que merecía. Entonces empezaron a llegar proyectos a mi vida donde eran proyectos que para mí los disfrutaba, eran fáciles, donde yo podía poner el precio que valía mi trabajo. Y lo mejor de todo es que me salí del plano de la lucha en el que yo estaba, en el que tenía que esforzarme mucho para ganar dinero. Y esos proyectos me empezaron a llegar y me pagaban en dólares. Entonces, definitivamente mi relación con el dinero cambió. Y sobre todo, lo que más me hacía sentir mejor es que ahora sí mi trabajo estaba siendo valorado, porque yo fijaba mis precios. Y bueno, con esa nueva conciencia de prosperidad, con esas nuevas oportunidades que llegaron, con ese nuevo, Recording in progress. con esa nueva, ay, se me fue el audio y hasta dónde me quedé, hasta dónde me escucharon. Les comentaba yo que con la conciencia de prosperidad yo empecé a tener una visión más amplia y me abrí a un mundo de posibilidades donde el dinero podía llegar de diferentes lugares, no solo de mi trabajo, porque por mucho tiempo yo creía que solamente mi trabajo era el que me daba el dinero y no, hay un infinito mundo de posibilidades de donde podemos nosotros recibirlo, pero necesitamos abrir ese canal y necesitamos sentir que lo merecemos y abrirnos a recibirlo, porque si no estamos abiertos a recibirlo, por más que lleguen las oportunidades, no las vamos a poder tomar, no las vamos a ver. Entonces yo les decía que con esa nueva conciencia de prosperidad empezaron a llegar proyectos nuevos a mi vida. Tenía yo mi trabajo fijo, sí, pero llegaron más proyectos. Y en esos otros proyectos yo podía poner mi precio. Yo podía decir cuánto valía mi trabajo, cuánto valía mi tiempo, cuánto valía mi esfuerzo. Y me pagaban por eso. Porque yo mucho tiempo sentí o creí que tenía que cobrar barato. Porque si cobraba barato, entonces me iban a contratar más fácil. Y no le daba yo misma el valor a mi trabajo. Y eso hacía que los demás tampoco se lo dieran. Entonces, cuando cambio esta conciencia de prosperidad, ahora sí, yo sabía que mi trabajo valía y yo podía fijar mis precios. Y todavía más, lo mejor de esto es que me pude salir de ese plano de la lucha en el que yo vivía constantemente y me pagaban en dólares, porque empecé a tener proyectos con empresas extranjeras y me pagaban en dólares. Entonces mi dinero se empezó a multiplicar más y de esa manera pude juntar lo suficiente como para pagar todas mis deudas. Pude también empezar a ahorrar porque por mucho tiempo yo lo intentaba y no podía. Y ahora sí pude empezar a ahorrar. Incluso pude viajar, pude irme a vivir al extranjero por una temporada y aún así tenía yo el suficiente ingreso para poder costear ese tipo de vida. Y ahí yo pensé, uy, ya resolví todo, ya entendí cómo funciona la prosperidad.
En ese momento yo ya creí que ya mi vida estaba solucionada, que ya lo había entendido todo y ya tenía todo resuelto. Pero pasó algo que hizo que yo regresara a como estaba anteriormente. Otra vez con deudas, otra vez llenando las tarjetas de crédito porque el dinero no alcanzaba, entonces tenía que usar las tarjetas de crédito. Otra vez el dinero era inestable, venía, se iba, habían imprevistos, habían gastos extras. Y lo más frustrante era que yo me decía, bueno, pero si yo ya desarrollé esa conciencia de prosperidad, si yo ya cambié mi mentalidad, si ahora yo ya sé que el dinero sí puede llegar rápido y fácil, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí otra vez? Y ahí fue cuando entendí algo que cambió todo. No se trata únicamente de vibrar en prosperidad o de desarrollar una conciencia de prosperidad o de cambiar tu mentalidad o de hacer afirmaciones, decretos. Eso sí sirve. A mí me ayudó mucho. Digo, eso me ayudó a generar más dinero. Me ayudó mucho, me abrió puertas, me abrió posibilidades, pero no es lo único. Si yo nada más me quedo ahí, luego pasan estas cosas en las que vuelves otra vez al inicio, porque hay otros elementos que muchas veces no vemos, que también bloquean nuestro flujo de dinero, también bloquean la prosperidad. Y aquí me refiero a historias familiares que seguimos repitiendo sin darnos cuenta, a eso que aprendimos del dinero, a eso que vimos en casa y a eso que cargamos de nuestra familia sin darnos cuenta. Y ahí fue cuando llegué a las constelaciones. Y ahí entendí que aunque yo había trabajado mucho en mi mentalidad, todavía había lealtades, todavía había aprendizajes, creencias y patrones que vivían dentro de mí. Y ahí fue donde de nuevo regresé a donde estaba antes. Y también con las constelaciones entendí que si mi vínculo con mi mamá no estaba en orden, iba a ser muy difícil recibir más abundancia, más dinero, porque desde las constelaciones familiares, mamá representa la vida, representa la abundancia y representa esa capacidad de recibir. Así que si tú el día de hoy eres una persona que no se permite recibir, que le cuesta mucho trabajo y que prefiere dar en vez de recibir, muy probablemente por ahí hay algo que mirar en tu vínculo con mamá. En una etapa de mi vida, yo vivía en mucho conflicto con mi mamá. Yo tenía muchos juicios hacia ella y durante alguna temporada chocábamos mucho, teníamos conflictos y justamente el dinero no fluía, no llegaba como yo quería. Y también en las constelaciones familiares aprendí que mi vínculo, que si mi vínculo con papá no está sano, que si no está bien, ese dinero, esa abundancia que llega, no se sostiene. Por eso, a veces sí llega el dinero, recibimos dinero, pero se nos va así como agua, porque nos falta aprender a mantener y sostener ese dinero, porque papá desde las constelaciones es quien nos da esa seguridad, quien nos da esa fuerza, quien nos da ese impulso para ir hacia el mundo, para concretar esos proyectos, nos da la fuerza y el sostén. Entonces, si nuestro vínculo con papá no está sano, no está bien, nos va a costar mucho trabajo mantener el dinero y se va a ir más rápido de lo que llega. Y justamente yo venía de una historia donde mi papá había sido emocionalmente ausente conmigo. Entonces yo no me sentía sostenida por mi papá. Y eso repercutía en que el dinero se me iba tan rápido como llegaba. Y además, yo vengo de una familia en donde las mujeres somos las fuertes, somos las que resolvemos, somos las que sostenemos y nos hacemos cargo. Y eso no inició conmigo, yo lo aprendí, yo lo vi y lo repetí. ¿Y por qué? Porque en mi familia hubo una historia muy triste, muy trágica, un trauma que se generó y que esa información se fue pasando a las siguientes generaciones. En mi familia, mi abuelita materna se quedó viuda muy joven, con 10 hijos, sin educación, sin trabajo, sin familia, porque mi abuelito se la llevó a vivir a otro lugar y tenía 10 hijos que sacar adelante.
Claro que ella no tuvo otra opción más que volverse fuerte. Y sin darme cuenta, yo estaba repitiendo esa misma historia y no era mi historia, pero por lealtad a mi familia, yo la estaba repitiendo. Una historia de supervivencia, una historia de esfuerzo, una historia de sobrecarga, que no era mía, pero sí la estaba viviendo como si lo fuera, porque no me había dado cuenta de que yo estaba siendo leal a esa historia, a mi familia, a mi abuelita. Entonces fue hasta que empecé a mirar de dónde vengo, cuando me di cuenta de qué es lo que yo estoy repitiendo y qué es lo que yo estoy cargando y no me corresponde, que realmente mi conciencia de prosperidad que yo había desarrollado anteriormente pudo sostener una vida más alineada con lo que yo realmente sí quería. Fue en ese momento que yo empecé a soltar todo eso que no era mío, que pude realmente reescribir mi historia, ahora sí, con esa conciencia de prosperidad que yo ya conocía. Entonces, después de vivir eso, entendí algo que hoy quiero que te lleves muy claro. No es que tú estés fallando, no es que no estés haciendo lo suficiente, no es que no te estés esforzando y tampoco es que no puedas tener dinero. Muchas veces estás intentando construir esa prosperidad sobre una historia de escasez que heredaste de tu familia. Y este es un patrón de escasez que muchas veces se viene repitiendo de generación en generación. Pero si no lo miras, si no miras esa historia, si no honras eso que se vivió en tu familia, vas a seguir repitiendo la misma historia. Y muchas veces, aunque quieras cambiarlo conscientemente, te va a costar mucho trabajo y tal vez en algún momento sí, vas a ver resultados diferentes, pero algo te va a llevar de nuevo al mismo lugar, como me pasó a mí. Que no era que yo no me esforzara, que no era que yo no lo intentara, era que estaba repitiendo una historia que no era mía. Estaba siendo leal a la escasez y al sacrificio de mi abuelita. Y si en tu familia también se han vivido historias donde el dinero no alcanzaba, donde hubo sacrificio, donde hubo pérdidas económicas importantes, a lo mejor pérdida de propiedades o mucho esfuerzo para salir adelante, ponme ahí un 2 en el chat para ver si tú también tienes una historia similar, porque muy probablemente hoy estás viviendo tu relación con el dinero desde ese lugar, desde esa historia, desde ese esfuerzo, desde ese sacrificio, desde esa escasez. Y aquí es donde te quiero explicar algo de manera muy simple de cómo funciona, porque la prosperidad es como sembrar. Creo que todas aquí tenemos cierta familiaridad con cómo nacen las plantas, cómo nacen los árboles, las flores. Y bueno, cuando nosotros queremos que nazca una plantita, ¿qué hacemos? Sembramos una semilla. Pero esa semilla no la podemos plantar en cualquier tipo de tierra, porque si la tierra está llena de maleza, si está descuidada, si no está preparada, si no está lista si no es fértil y no está lista para que esa semilla brote, es muy poco probable que la semilla realmente germine. Y si lo hace y si sí llega a brotar esa semillita, esa maleza se va a comer los nutrientes y esa semilla no va a crecer, esa semilla no va a dar fruto. Las semillas son todo lo que tú haces para generar dinero y prosperidad. Si tienes un trabajo, es tu trabajo. Si tienes un negocio, es tu negocio. Si tú tienes intenciones, metas, objetivos, esas son tus semillitas. Los hábitos que tienes, esas son tus semillitas. Tus acciones, lo que tú haces, son tus semillas. Si a lo mejor ya estás tratando de manifestar en tu vida y usas afirmaciones, usas decretos, esas son tus semillas. Pero si no están germinando, si no están floreciendo, si no estás cultivando, quiere decir que la tierra en donde plantaste esas semillas no era la tierra correcta. Y la tierra es tu mente. La tierra no estaba lista, no estaba preparada, porque la tierra es tu mente y no solo tu mente consciente.
también todo lo que aprendiste, todo lo que viste, todo lo que heredaste de tu familia y que se quedó grabado en ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes tener muy buenas semillas, puedes tener a lo mejor un muy buen trabajo, porque he acompañado a personas que tienen un buen trabajo, ingresos recurrentes y aún así el dinero se les va. Entonces tú puedes tener muy buenas semillas, puedes tener las mejores intenciones, puedes querer sembrar algo distinto, pero si la tierra no está preparada, esa semilla no va a germinar. Si esa mente sigue llena de miedo, sigue llena de esas historias de escasez, sigue llena de esas lealtades que son inconscientes, todo eso son dinámicas inconscientes. Entonces, esa semilla no va a terminar de crecer. Y justamente ese es el problema de la mayoría de las personas. Quieren sembrar prosperidad en una tierra que todavía está programada para sobrevivir. Y a lo mejor aquí ya te empiezas a identificar. Y te pregunto entonces, quiero que aquí seas muy honesta contigo y te pregunto si alguna vez en tu casa has escuchado alguna de estas frases o alguna frase similar. Por ejemplo, alguna vez tus papás te dijeron el dinero no alcanza, porque muy probablemente eso es lo que sigue en tu mente. ¿Qué pasa el día de hoy? El dinero no te alcanza. A lo mejor te dijeron que todo está muy caro. ¿Y qué pasa el día de hoy? Tú lo sigues creyendo, tú lo sigues repitiendo y el dinero no es suficiente para cubrir tus gastos. Hay que trabajar duro para salir adelante. A mí me decían esta, hay que trabajar duro para salir adelante. Les digo, vengo de una familia donde hubo historias de escasez. Mi mamá y mis tíos tuvieron que trabajar desde muy pequeños para poder sobrevivir. Entonces, esa era una frase que se repetía mucho en mi familia. Hay que trabajar duro para salir adelante. ¿Y qué me pasó a mí? Tenía que esforzarme muchísimo para poder generar dinero y aún así no era suficiente. A lo mejor te dijeron, no hay dinero para eso. Y ahí está esa programación, no hay dinero. ¿Y qué es lo que tú crees el día de hoy? Que todavía no hay dinero. Y así te ganes la lotería, no va a ser suficiente, porque justamente eso le pasa incluso a personas que ganan la lotería y creen que ya tienen la vida resuelta. Y en un tiempo vuelven a estar igual que antes, o a veces hasta peor, porque ya se acostumbraron a un estilo de vida y ahora regresan a lo conocido, a lo que tenían antes. Entonces, no es cuestión de dinero, es de lo que tú vienes cargando en tu mente todavía. Y a lo mejor te dijeron, la vida es difícil. Eso me la decía mucho a mí. Mi papá siempre decía esa frase, la vida es difícil. Y a lo mejor tú todavía sigues teniendo una vida difícil, porque eso es lo que tú sigues teniendo en tu mente. Si alguna vez escuchaste estas frases en tu familia, escríbeme un 2 en el chat, porque no es que tú estés fallando, es que aprendiste que así se vive, bueno, más bien, que así se sobrevive, por eso sigues sobreviviendo. Y eso es lo que sigue grabado en tu mente. Y lo peor, eso es lo que tú sigues heredándole a tus hijos, a tus nietos. Y ahí es donde se siguen repitiendo los ciclos, donde se siguen repitiendo estas historias, que muy probablemente tus hijos van a seguir cargando esa programación y tú no la transformas. Y a ellos también les va a costar trabajo, ganar el dinero, sostenerlo, también se van a tener que esforzar mucho, también van a vivir con carencia. ¿Por qué? Porque es lo que estás transmitiéndoles sin darte cuenta y sin quererlo. Les digo, todo esto son dinámicas inconscientes. No es que queramos que nuestros hijos vivan así, pero sin darnos cuenta es lo que les estamos enseñando, es lo que les estamos heredando. Y bueno, desde ahí desde donde te sigues relacionando con
el dinero. Entonces, si en tu casa se sufría, si a lo mejor el dinero ocasionaba conflictos, pleitos, incluso separaciones, si era motivo de pelea, entonces aprendiste a relacionarte con el dinero desde la tensión, desde el miedo, desde la culpa, desde el sacrificio, desde el esfuerzo. Por eso, aunque intentas, avanzas un poco, pero luego regresas al mismo lugar, porque estás regresando a lo que ya conoces, a lo que es familiar para ti. Y hoy vamos a empezar a mostrarle a tu cuerpo cómo se siente una relación distinta con el dinero. Así que quédate hasta el final porque vamos a hacer la activación de la prosperidad para que tu cuerpo registre cómo se siente vivir sin ese miedo, sin esa preocupación constante por el dinero, porque el cuerpo tiene memoria. Y aquí te tengo esta imagen para que te quede un poquito más claro, un poquito más visual. Lo que tú ves el día de hoy en tu vida es solo la punta del iceberg. Esa situación de que no me alcanza, esa situación de que tengo deudas, esa situación de que me llega el dinero y se va, esa situación de que trabajo mucho y no veo resultados, todo eso es la punta del iceberg nada más. Eso es lo que tú puedes ver en tu vida. Pero lo que tú no puedes ver es lo que está aquí abajo del agua. Esto que tú ves aquí, debajo del agua, que no está visible a simple vista, es todo lo que genera esa situación. Porque el que el dinero el día de hoy no alcance, que no llegue, que no sea suficiente, eso solamente es un síntoma. Y ese síntoma te está mostrando que hay algo más profundo todavía que no has visto. ¿Cómo qué? Como esas lealtades a tu familia, como esas historias de escasez que vivieron en tu familia, como esa culpa que sientes al recibir, porque si tú lo haces diferente a tu familia, entonces te sientes culpable, como ese miedo a tener más. ¿Por qué? Porque no quiero ser mejor que mis padres, porque eso me genera culpa, porque eso me genera que ya no pertenezca, como esos patrones que heredaste, como ese patrón de escasez que heredaste, porque así se vivió en tu sistema familiar. Entonces, eso es lo que tú sigues viviendo y repitiendo, como ese vínculo con mamá, porque les decía, mamá representa esa abundancia y esa capacidad de recibir. Estuvimos en su vientre 9 meses y de ella recibíamos el alimento. Entonces, con ella aprendiste a recibir. Con papá, el vínculo con papá, papá representa esa seguridad. Y muchas veces, aunque tenga dinero, no me siento segura. Siento que se me puede acabar en cualquier momento. Entonces, eso es lo que está ahí debajo del iceberg. Es lo que yo no veo. Por eso les digo, lo que ves arriba solamente es un síntoma, pero todo lo que está debajo, que tú no puedes ver, es lo que sigue generando ese síntoma. Y justamente ahí es donde entran las constelaciones familiares, ahí es donde trabajan, no solo a nivel consciente, sino con lo que tú no puedes ver. Trabajan con lo que está debajo, con lo que no has podido mirar todavía y con lo que muchas veces nos cuesta trabajo mirar de manera consciente. Con eso que tu mente consciente pues no siempre puede ver, pero que sí sigue influyendo en tu forma de recibir, en tu forma de mantener y en tu forma de vivir el dinero. Entonces ahorita la pregunta ya no es ¿qué haces para tener más dinero? Porque les decía yo, el problema no es el dinero, es solo un síntoma. La verdadera pregunta es, ¿estás lista para dejar de repetir esa historia de supervivencia de tu familia? ¿Estás lista para limpiar esa tierra que es tu mente, para que puedas empezar realmente a plantar semillas que ahora sí den fruto, que ahora sí germinen, que ahora sí crezcan? Esa es la verdadera pregunta. Entonces, si hasta este momento tú sientes que ya estás lista para mirar esa historia, para preparar esa tierra, escríbeme un 3 en el chat, porque entonces hay posibilidades de que tu vida se transforme. Para que tú cambies tu relación con el dinero, primero tienes que dejar de pelearte con el síntoma. Y el síntoma es todo eso que tú vives. El dinero se vaya, que no alcance y vivas endeudado. Y tienes que empezar a mirar la raíz. ¿Qué es lo que está generando todo eso?
Y eso es lo que está debajo de ese iceberg. Es eso que tú no has podido mirar de manera consciente. Siguen entrando personitas. Sí. Y bueno, antes de continuar, quiero compartir algunas de las transformaciones que he tenido el honor de acompañar, porque bueno, yo ya te conté mi historia, pero esto no nada más es algo que yo he vivido, también es algo que yo he visto con otras personas que yo he acompañado en sus procesos para cambiar justamente esa relación con su dinero. Y no es para que me lo creas, sino es para que tú te des cuenta que cuando realmente empiezas a mirar esas historias, sí puedes empezar a transformar esa esa mente, puedes empezar a preparar ese terreno para plantar las semillas que realmente sí van a germinar, van a crecer, van a dar frutos. Entonces sí puedes transformar tu historia. Estas son personas reales, personas como tú el día de hoy, que llegaron así conmigo, como tú llegaste el día de hoy conmigo también, pero que al mirar su historia familiar y empezar a trabajar en desarrollar esa conciencia de prosperidad, empezaron a vivir la vida y su relación con el dinero sobre todo desde otro lugar, de manera distinta. Esta, por ejemplo, la primera persona, el primer testimonio me dice, dejé de cargar lo que no era mío y a partir de ahí la abundancia empezó a fluir. Llegó trabajo y dinero inesperado. Y la historia de esta persona me encanta, fue una mujer. Me encanta porque cuando ella llega conmigo, ella era la que sostenía económicamente a la familia, porque su esposo se había quedado sin trabajo. Entonces, ella era la que estaba generando el dinero para pagar todas las cuentas en casa. Y ella estaba cansada y ella sentía que cargaba con mucho más de lo que le correspondía. Y justamente cuando miramos su historia, había ahí una lealtad al sacrificio de su mamá, porque a su mamá también le tocó esa historia. Y sin darse cuenta, ella estaba repitiendo lo mismo de su mamá y no se permitía recibir. Ella estaba en una posición en la que ella era la que siempre estaba dando, 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 y le costaba mucho trabajo recibir, incluso descansar le costaba mucho trabajo. Cuando empieza a trabajar en su historia, cuando hace su proceso, cuando miramos qué pasó, qué cambió al final de su proceso, ella me dice que a su esposo le llegó una propuesta de trabajo y al principio le costó trabajo al esposo que le dieran el contrato para firmar. Se lo iban alargando y alargando. Y yo recuerdo que todavía le dije, dile a tu esposo que haga el ejercicio. Y sí, ella le compartió el ejercicio. Y al poco tiempo el esposo firmó el contrato. Esto que te cuento pasó en diciembre. Firma el contrato y hace poco estuve platicando con ella también y me cuenta que después de eso todavía le llegaron dos ofertas más de trabajo a su esposo. Y ahora ella ya se permite recibir, porque ahora le toca al esposo. Ahora el esposo ya encontró trabajo, ya está trabajando, ya está generando. Ah, ahora ella ya lo hizo, ya puede descansar. Y lo mejor es que se está dando ese permiso que antes no se daba. Por eso les digo, esta historia me encanta y además igual en los primeros días después de trabajar conmigo, me comentó que también ellos tienen una casa en Acapulco que les llegó, tenía tiempo que no la rentaban y les llegó unas chicas canadienses que le pidieron la casa por un mes a rentar y les pagaron una buena cantidad de dinero por la renta de esa casa. Entonces le llegó el dinero. ¿Por qué? Porque se permitió soltar ese esfuerzo, soltar ese sacrificio, se permitió recibir. Entonces el universo, la vida, Dios, como tú quieras llamarlo, responde a eso. Y bueno, ahí está su historia. Hubo otra persona que me dijo, pude ver a mis padres diferente, bajó muchísimo la ira y apareció una paz que no había sentido antes. Me siento reconciliada y abundante. Ella llegó con muchos conflictos internos con papá y mamá. Y cuando hacemos el proceso, empieza a entender muchas cosas de lo que vivió con papá y mamá. Y eso le ayudó mucho a reconciliarse con su historia, a reconciliarse con la idea que ella tenía de papá y mamá. Y eso hizo que el flujo de abundancia y de prosperidad se armonizara y pudiera vivir ella más tranquila
y sentirse abundante, sentir que realmente estaba sostenida y que siempre iba a llegar más, porque muchas veces tenemos ese miedo de que ya no va a llegar, porque no nos sentimos sostenidas. Ella pudo sentirse sostenida y empezó a tener la certeza de que siempre iba a haber más y que siempre estaba sostenida. Hubo otra persona que me dijo, me di cuenta de que asociaba mi valor con dar todo el tiempo. Hoy puedo recibir sin culpa y sentirme bien. Y esta persona igual cuando llega conmigo era una persona que estaba en su proceso de prejubilación y cada vez que ella iba al lugar donde ella trabajaba, sentía esa necesidad de tener que darles algo, que llevarles algo. Y a veces no quería, pero se sentía culpable si no lo hacía. Entonces, cuando empezamos a trabajar y mirar su historia, nos damos cuenta que ella tenía una lealtad muy grande a un abuelo, que su abuelo había cometido actos de robo. Claro que ahora ella estaba tratando de compensar lo que el abuelo había hecho y por eso tenía esa necesidad de siempre dar y no se permitía recibir, porque ella trataba de compensar todo lo que su abuelo le había quitado a alguien más. Y eso les digo, es inconsciente. Ella no conocía esa historia y sin embargo la estaba viviendo y no entendía por qué. Cuando empieza a soltar esa lealtad, cuando se dio cuenta y suelta la lealtad con el abuelo, ah, ya dejó de sentir esa culpa por no dar. Y ahora sí puede dar solamente cuando ella quiere dar y no como una obligación, no como algo que tiene que hacer, sino como algo que quiere hacer. Ella vive sin culpa. Y estas personas no eran diferentes a ti. Ellas también sentían que no merecían, también sentían que siempre tenían que estar dando y dando y dando. No se permitían recibir, también sentían que nunca les alcanzaba, también sentían que el dinero se tenía que vivir desde el esfuerzo y desde el sacrificio. Pero cuando empezaron a mirar su historia y a soltar lo que no era suyo, comenzaron a vivir la, la prosperidad y su relación con el dinero de manera muy diferente. Entonces, si el día de hoy tú estás atravesando una situación como esta, te quiero decir que sí puedes transformarla, porque si ellas pudieron, tú también puedes. Si yo pude, tú también puedes. Yo tampoco soy diferente a ti, solamente tomé una decisión, solamente llegó el punto en el que dije, yo ya no quiero seguir igual, yo ya no quiero vivir de esta manera y tomé acción. Y empecé a mirar mi historia para poder dejar de cargar lo que no es mío, lo que no me corresponde. Y bueno, por esto nace este programa que yo llamo Semillas de Prosperidad. Este es un programa de 21 días donde vas a limpiar tu mente justamente de esas lealtades, de esos patrones, de ese sacrificio, de ese esfuerzo que vienes cargando de tu familia, de tus ancestros, que heredaste de ellos sin quererlo y muchas veces sin darte cuenta, para que te puedas reconciliar con el merecimiento, porque si tú no crees que lo mereces, ¿qué va a llegar? Para que aprendas a recibir, porque si tú no te abres a recibir, ¿qué va a llegar? Y para que puedas sostener el dinero que llegue, porque si sigues cargando todas esas creencias, todas esas historias, te puede llegar, te digo, hasta la lotería y no se va a sostener, porque no es una cuestión únicamente de dinero. Y cuando hablo de prosperidad, no solamente me refiero al dinero, me refiero a muchísimas cosas más, como por ejemplo, dejar de vivir con la ansiedad por el dinero, sentirte más tranquila cuando llega dinero, porque aunque tengas que pagar tus cuentas, vas a tener la seguridad de que va a llegar más. Dejar de vivir con ese miedo a que no alcance, poder recibir sin culpa. Muchas veces hay esa culpa cuando alguien nos quiere dar algo. Vas a poder dejar de recibir sin culpa. Vas a tener más claridad, más paz. Vas a dejar de sentir que todo depende de que tú te hagas cargo, como le pasó a la primera persona de la que les hablé. Ella tenía que hacerse cargo de todo y sentía que si no lo hacía ella, nadie más lo iba a hacer. Hasta que, bueno, dejó la responsabilidad
con quien le correspondía, el esposo encontró su trabajo y ahora él se hace cargo de lo que le corresponde y ella solo se hace cargo de su parte. Vas a empezar a vivir con la sensación interna de que sí hay, de que sí alcanza y sobre todo de que sí puedes sostenerlo, de que sí se puede quedar, de que no es que tú lo recibas y se tenga que ir y que tengas que pagar y que tengas que solucionar, no, de que sí lo puedes sostener. Porque en este programa lo que hacemos es trabajar tres cosas principalmente. Primero, es liberar esas lealtades de tu familia, devolver lo que no te corresponde, dejarle a cada quien lo que le corresponde. La segunda es reconciliar tu vínculo con mamá. Que yo te dije, desde las constelaciones familiares, mamá representa la vida, mamá representa la abundancia y la capacidad de recibir. Entonces, para poder abrirnos a recibir, necesitamos tener un vínculo sano con mamá, que fue la primera persona con la que aprendimos a recibir. Y la tercera es tomar la fuerza de papá, porque también les dije, papá de las constelaciones familiares representa el sostén, representa la estructura, representa esa capacidad para ir al mundo, para concretar los proyectos y para sostener lo que llega. Él nos da esa fuerza y esa seguridad y esa confianza. Entonces, cuando nosotros reconciliamos el vínculo con papá, podemos sentirnos seguras y sostenidas y tener la confianza de que algo más, de que siempre va a llegar más. Yo tuve que hacer todo eso, yo tuve que pasar por ese proceso. Después de que me pasó todo eso, de que regresé al mismo lugar en el que estaba, trabajé mi vínculo con mamá, trabajé mi vínculo con papá, solté lo que no me correspondía, solté lealtades, solté creencias, solté patrones, para que realmente mi conciencia de prosperidad pudiera alinearse con lo que yo quería y pudiera yo empezar a crear la vida que yo quería. Y bueno, el próximo lunes voy a iniciar con un nuevo grupo de personas. Ya he trabajado con otros grupos y de ahí es donde les comparto estas historias. Y el próximo lunes inicio con un nuevo grupo de personas y ya estén listas para transformar su relación con el dinero. Que estén listas para mirar lo que vienen cargando de su familia y que no les corresponde. Y sobre todo que estén listas para soltarlo, que ya no quieren seguir viviendo de la misma manera y para que ahora sí puedan realmente vivir más ligeras, más libres y con más prosperidad, para que ahora sí el dinero realmente pueda llegar y quedarse. A mí esta conciencia de prosperidad de la que les hablé me tomó años construirla, me tomó alrededor de 4 años, pero tú la puedes empezar a desarrollar en 21 días. Y las personas que trabajan conmigo, que hacen estos procesos, yo las llamo joyas de familia, son mis joyas súper valiosas. ¿Por qué? Porque son las personas que se atreven a mirar su historia, que no es fácil mirar las historias de dolor, pero se atreven a mirar su historia para que puedan dejar de repetirla y se atreven a hacerlo diferente, porque son personas que se han dado cuenta que no nacieron para repetir la historia, pero que sí necesitan mirarla para dejar de repetirla. Entonces, si tú te identificas con esta joya valiosa, si tú te identificas con esa mujer que ya está lista para soltar la escasez, para soltar el sacrificio, para vivir con más ligereza, bueno, te veo entonces en el programa. Vamos a iniciar el próximo lunes. Y si todavía no es tu momento, no pasa nada. Quédate al final porque vamos a hacer la activación de la prosperidad para que empieces a salir de ese lugar de escasez del que probablemente sientas que no hay salida. Pero bueno, para quienes ya están listas, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Van a recibir 21 lecciones en video para romper justamente ese patrón de escasez familiar que han heredado. Van a recibir ejercicios diarios para desbloquear lo que no te ha dejado avanzar. Vamos a hacer una sesión de apertura y una sesión de cierre en vivo. Vas a tener acceso a un grupo privado, vas a tener acompañamiento grupal y vas a tener acceso ilimitado al programa. En algún momento quieres repetir alguna lección o quieres compartirla con alguien, vas a tener acceso ilimitado al programa. No quiere decir que como es un programa de 21 días, solamente tienes acceso los 21 días, no, vas a tener acceso ilimitado. Y además, si te inscribes, te voy a regalar una meditación para calmar la ansiedad por el dinero, porque muchas veces nos entran esos episodios en los que sentimos que qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar, cómo vamos a pagar esto.
Bueno, te voy a regalar una meditación para cuando lleguen esos momentos puedas calmar ese miedo, esa preocupación, esa angustia y puedas realmente sentir y confiar en que sí va a llegar ese dinero. Aunque parezca imposible, sí llega. También te voy a regalar una reprogramación diaria de tu relación con el dinero. ¿Para qué? Ya limpiamos todo lo que venimos cargando de nuestro sistema familiar. Pero hay que reprogramarlo, porque si no, queda el espacio vacío y yo tengo que llenar ese espacio con lo que sí quiero. Entonces, si ya suelto el esfuerzo, si ya suelto la escasez, si ya suelto lo que he venido cargando que no me corresponde, entonces necesito sustituirlo. Por eso es la reprogramación, para que ahora sí puedas desarrollar esa conciencia de prosperidad en la que si hay, si alcanza, si llega y todo está cubierto, todo está solucionado, todo siempre me rinde y eso es algo que vamos trabajando también. Entonces vas a tener la reprogramación diaria para tener una nueva relación con el dinero, para que ya no te relaciones desde la escasez, sino que ahora te relaciones desde el merecimiento, el saber recibir y el que sabes que siempre hay. Y además vas a tener también acceso a 3 sesiones de mi círculo de joyas VIP para que estés acompañada durante tu proceso. Porque este círculo justamente nace porque uno de los grupos con los que trabajé hubo una persona que me dijo, no quiero que este proceso se termine, quiero seguirlo sosteniendo porque se sintió tan bien y le gustaron tanto los resultados que estaba teniendo en su día, en su vida, que no quería que se terminara, no quería regresar de nuevo a donde estaba antes. Entonces quería seguir sosteniendo ese proceso. Y bueno, nace este círculo de joyas VIP, donde cada semana justamente lo seguimos sosteniendo, donde cada semana seguimos trabajando en reescribir nuestra historia, en dejar de repetir esos patrones y empezar a escribir nuestra propia historia. Entonces, te vas a llevar acceso a 3 sesiones de este círculo para que tú también reescribas tu historia, que no solamente sueltes lo que no te corresponde, sino también empieces a reescribir tu historia. Y además, si te inscribes el día de hoy, te voy a regalar una constelación familiar para que miremos exactamente tu situación, porque cada familia es diferente. Cada persona ha vivido cosas diferentes en su familia, ha aprendido cosas diferentes de su familia. Entonces, en la constelación familiar vamos a trabajar directamente en tu situación, de dónde viene ese sacrificio, de dónde viene esa escasez, de dónde viene ese miedo a que no llegue el dinero. Vamos a trabajar directamente en tu caso, en tu historia familiar. Y bueno, te decía yo que el programa inicia el lunes, así que bueno, esto no es una decisión para que te la pienses tanto, es una decisión que tomas hoy si de verdad ya quieres empezar a cambiar tu historia con el dinero, porque si no, vas a seguir repitiendo lo mismo. Y bueno, todo lo que tú recibes en Semillas de Prosperidad realmente tiene un valor de más de 4,000 pesos. Cada módulo, son 3 módulos, cada módulo está diseñado como un proceso de 7 días de trabajo interior, donde no solo entiendes, sino que empiezas a transformar tu relación con el dinero desde la raíz, desde tu sistema familiar. Incluye las 2 sesiones en vivo, una para abrir y otra para cerrar el proceso. Incluye la meditación para calmar esa ansiedad por el dinero, en esos momentos en los que sentimos que no hay salida. Vas a recibir los 21 audios para reprogramar tu relación con el dinero día a día y vas a tener el acceso a las 3 semanas a mi círculo de joyas VIP, donde seguimos sosteniendo el cambio y donde seguimos reescribiendo tu historia semana a semana. Y bueno, el día de hoy te puedes unir a Semillas de Prosperidad por solo 1,200 pesos. No vas a pagar los más de 4,000 que realmente vale el programa, solamente 1,200. Y bueno, para inscribirte te voy a dejar aquí en el chat el link a mi WhatsApp y además igual ahí te estoy compartiendo en la pantalla mi número de WhatsApp por si no puedes ver el chat. Bueno, puedes tomarle fotito o puedes escribir el número para que me mandes un mensajito. Para que te inscribas, solamente envíame la palabra semillas y ahí te voy a compartir todos los pasos para completar tu inscripción. Y recuerda que si te inscribes hoy, antes de las 9 de la noche, vas a recibir tu constelación familiar para que trabajemos específicamente en tu caso,
para que miremos específicamente en tu historia familiar qué es lo que tú vienes cargando que no es tuyo, qué lealtad vienes cargando, qué patrón vienes repitiendo, a quién le estás siendo leal, qué es lo que te está bloqueando para que tú realmente puedas avanzar. Este bono, les digo, es por tiempo limitado, solamente es para quienes se inscriban, para quienes ya están listas realmente para cambiar su relación con el dinero, para transformar su historia y que se inscriban antes de las 9 de la noche. Porque esto que estás viviendo hoy con el dinero no se va a cambiar solo. Puedes seguir intentando haciendo más de lo mismo o puedes empezar a realmente limpiar esa tierra, limpiar tu mente para que ahora sí puedas plantar las semillas y crezca algo distinto. No naciste para repetir la historia, pero necesitas mirarla para dejar de repetirla. Entonces ahí te dejo el link de WhatsApp, ahí te lo comparto también. Ahí te comparto también el teléfono por si no tienes acceso al link de WhatsApp, puedes mandarme tu mensajito con semillas. De hecho, si tú le das clic al link, te va a llevar directo a la palabra semillas. Solamente tienes que enviarlas. Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a la activación de la prosperidad para que empieces a relacionarte con el dinero desde otro lugar. Este es un primer movimiento interno para que conectes con la prosperidad y para que empieces a salir de ese patrón de escasez. Con quienes se inscriban a Semillas de Prosperidad, esto lo vamos a trabajar de manera más profunda durante los 21 días del programa. Este es un primer pasito. Es como abrir la puerta. Es como abrir la puerta y en los 21 días lo que vamos a hacer es justamente ir avanzando, ir caminando. Es un proceso más profundo. Porque justamente la prosperidad no se trata solo de que te llegue dinero, sino de que puedas recibirlo sin culpa y sobre todo que tú lo puedas sostener sin miedo. Porque si no, si seguimos cargando todo eso, vamos a seguir teniendo esa culpa y vamos a seguir teniendo ese miedo de que no llegue más, ese miedo de que se me acabe. Entonces, ahora sí vamos a prepararnos para la activación de la prosperidad. Te voy a dar 2 minutitos para que te pongas cómoda, para que estés en un lugar donde te puedas sentar cómodamente, para que vayas y tomes agüita, si quieres tomar agüita, para que vayas al baño, para que te prepares para esta activación. Entonces te voy a dar 2 minutitos. Prepárate, trae tu cojincito, si a lo mejor se te cansa tu espalda, tráete tu cojincito, ponte en tu zona lumbar para que estés cómoda, para que tu cuerpo se sienta relajado, se pueda sentir relajado y te puedas realmente soltar a vivir la activación. Porque si estamos luego con la molestia, la incomodidad, luego nuestra mente no se relaja. Entonces, 2 minutitos y comenzamos con la activación. En este momento me encuentro aquí, el sol brilla y siento que puedo ser feliz. Dejo atrás mis miedos, mi inseguridad, abro mi corazón a la posibilidad de recibir amor, de recibir la luz, de creer en mí y mi propia virtud. Es tiempo de soltar lo que ya no va, de abrazar mis sueños, mi verdad. Yo merezco todo lo bueno, el amor, la abundancia y la paz en mi corazón. Hoy me levanto, hoy voy a brillar. Sé que la vida me quiere dar más. Camino con fuerza, con fe en mi andar. Las puertas se abren.
empieza a llegar. Oh, no hay duda en mi mente, solo claridad. El universo responde a mi verdad. En cada paso siento la energía, la certeza de que todo llega con alegría. Merezco la risa, merezco volar, merecer es mi derecho, lo voy a abrazar. Oh, yo merezco todo lo bueno, el amor, la abundancia y la paz en mi corazón. Hoy me levanto, hoy voy a brillar. Sé que la vida me quiere dar más. Yo merezco todo lo bueno, el amor, la abundancia y la paz en mi corazón. Hoy me levanto, hoy voy a brillar. Sé que la vida me quiere dar más. Decido recibir, hoy decido aceptar lo que el universo tiene para dar. Merezco ser feliz, merezco lo mejor. Hoy me abro la vida con todo mi amor. Perfecto, entonces ya estamos listas para comenzar nuestra activación. Yo voy a cerrar mi camarita, solamente voy a dejar mi audio para que se relajen, para que no se distraigan. Entonces ya estamos en un lugar cómodo donde nos vamos a regalar estos minutos. Apagar mi cámara y ahora sí te invito a que te sientes con tu columna vertebral recta. Coloca tus pies en el piso, cierra tus ojitos y vamos a llevar la atención a nuestra respiración. Inhala profundo y exhala. Nuevamente inhala profundo y exhala. Una vez más, inhala profundo, exhala y vas a traer la imagen de mamá y vas a colocar a mamá detrás de ti, a tu lado izquierdo. Y ahora imagina a papá detrás de ti, a tu lado derecho. Y simplemente siente la presencia de mamá y papá detrás de ti, sosteniéndote, y reconoce que a través de ellos llegó la vida, haya sido como haya sido tu historia con ellos. Gracias a ellos estás aquí. Y ahora trae a tu mente alguna historia que viste, alguna historia que sentiste alrededor del dinero. A lo mejor viviste alguna carencia, a lo mejor viviste algún sacrificio, a lo mejor viste preocupación, sentiste miedo, viste esfuerzo. Solamente quiero que lo percibas con tu cuerpo. ¿Cómo se siente mirar esa historia? Solo percíbelo con tu cuerpo, qué siente tu cuerpo y dónde lo siente. Y ahora nuevamente inhala profundo y exhala. Una vez más, inhala profundo y exhala. Y ahora vas a visualizar cómo del cielo empieza a descender un rayo de luz color naranja. Y observa cómo ese rayo de luz naranja comienza a bajar desde lo alto, sigue bajando, bajando, bajando hasta llegar a tu coronilla. Y en tu coronilla entra
y sigue bajando por toda tu columna vertebral hasta llegar a la base. Y de ahí sigue extendiéndose hasta llegar a la tierra. Y ese tubo de luz color naranja comienza a expandirse hacia los lados hasta convertirse en un tubo de luz color naranja. Y ahora ese tubo de luz te envuelve por completo. Estás envuelta, estás rodeada por ese tubo de luz naranja que conecta el cielo con la tierra. Este es un canal por donde tú puedes recibir todo lo que tú requieres. Y voltea a ver hacia arriba y observa cómo a través de este tubo de luz comienza a bajar una maleta y sigue bajando, bajando, bajando hasta llegar al suelo delante de ti. Vas a abrir esa maleta y lo que vas a encontrar ahí es mucho dinero, una cantidad de dinero suficiente para que tú puedas pagar sin problema todas tus deudas, todos tus gastos, para vivir tranquila. No necesitas pensar en una cantidad, no necesitas pensar en qué harías con ese dinero, solamente date cuenta que es dinero suficiente para cubrir todas tus necesidades. Y ahora lleva la atención a tu cuerpo. Percibe cómo se siente ahora que ya recibiste esa maleta que contiene todo el dinero que tú requieres para vivir tranquila. Percibe qué pasa dentro de ti cuando ya no necesitas estar sobreviviendo, cuando sabes que hay lo suficiente, cuando sabes que puedes cubrir tus necesidades, cuando puedes respirar sin angustia. Percibe esa paz, esa seguridad, esa apertura. Todo eso también es prosperidad y son una posibilidad que hoy puedes empezar a elegir. Ahora vas a repetir en voz alta después de mí. Soy un canal abierto a recibir todo lo bueno que la vida quiere darme. Me permito recibir sin culpa. Puedo tener más sin perder a nadie. Estoy lista para sostener lo que llega. Y vuelve a percibir cómo se siente tu cuerpo al decir estas frases. Esta es una frecuencia que tu cuerpo acaba de reconocer y es una realidad que puede empezar a abrirse para ti si tú decides sostener un camino distinto, si tú decides hacerlo diferente, si tú decides soltar lo que no es tuyo y crear tu propia historia. Ahora vamos a regresar nuevamente la atención a tu respiración. Inhala profundo y exhala. Nuevamente, inhala profundo y exhala. Una vez más, inhala profundo y exhala. Y a tu tiempo y a tu ritmo, cuando estés lista, abre tus ojos. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Ahora que sabes que todo está cubierto, ahora que ya no tienes que sobrevivir, ahora que ya puedes relajarte. ¿Cómo se sintió tu cuerpo? ¿Cómo se sintió tu cuerpo cuando recordaste esas historias? Ahora ya tienes
esa sensación de seguir sobreviviendo o de poder relajarte porque sabes que todo está cubierto. ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál te quieres quedar? Hoy tu cuerpo te mostró que no solo quieres más dinero, quieres sentirte en paz con el dinero, quieres sentirte tranquila, quieres sentir que no necesitas esforzarte tanto para poder cubrir todo lo que tú requieres. Ya sentiste cómo pesa vivir en supervivencia y también cómo se siente vivir con la tranquilidad de saber que sí hay, que sí alcanza y que sí pueden sostener y que hay múltiples canales por donde ese dinero y esa abundancia y esa prosperidad pueden llegar. Entonces, si ya es tu momento para dejar de sobrevivir y empezar a crear una historia diferente con el dinero, para empezar a cambiar tu relación con el dinero, para dejar de vivir desde la escasez, desde el sufrimiento, desde el sacrificio, bueno, aquí en el chat tienes mi link de WhatsApp. Escríbeme semillas y nos vemos el lunes para comenzar juntas este viaje de 21 días hacia la prosperidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por darte este tiempo, por permitírtelo. Y bueno, para quienes deseen continuar este camino, nos vemos el lunes. Ahí queda mi link de WhatsApp en el chat para que me envíen la palabra semillas y continuemos con este viaje de 21 días para que te reconcilies con el dinero, puedas empezar a dejar de sobrevivir para realmente empezar a vivir en abundancia y prosperidad. Muchísimas gracias, hermosas. Nos vemos pronto. Que estén bien. Bonita tarde. Chao. Soy el creador, consciente de mi realidad. Todo lo que necesito para avanzar está dentro de mí. Afecto y abrazo mi transformación. Mi energía está alineada con el propósito más alto de mi vida. Estoy en perfecta sintonía con el flujo del universo. Hoy doy un salto cuántico hacia mi mejor versión. Confío plenamente en mi capacidad de manifestar milagros. Mis pensamientos y emociones están alineados con mi éxito. Estoy preparado para recibir todo lo bueno que el universo tiene para mí. Libero el miedo, la duda y avanzo con confianza. Yo soy el creador consciente de mi realidad. Hoy decido dar un salto cuántico hacia mi máximo potencial. Mis pensamientos, emociones y acciones están alineados con mi propósito más elevado. Estoy listo para recibir milagros en mi vida. Libero todo lo que me limita y me abro posibilidades infinitas. Cada día me acerco más a mi mejor versión. Confío plenamente en el proceso de mi transformación. El universo conspira a mi favor en cada momento. Soy un canal de energía, medida y creatividad.
darle propósito y significado. Estoy alineado con mi misión, mi vida en este plano universal. Cada paso que doy me acerca a mis sueños más profundos. Mis intenciones están respaldadas por el poder del universo. Estoy listo para recibir todo lo que me corresponde por derecho divino. La abundancia fluye libremente hacia mí en todas las áreas de mi vida. Los días van pasando, el tiempo presionando, pero yo estoy en el presente. Las cosas más bonitas, bebé, de la vida no se ven, pero se sienten. Bajar la ventana manejando en el carro, sacar el brazo, hacer olas con las manos.